¿Qué tal, jóvenes? Muy buenas tardes. Les habla su maestro de historia, el profesor Alejandro Geraldo Castro, deseándoles que hayan tenido unas felices vacaciones, que hayan descansado y hayan disfrutado de la compañía de sus familias y sobre todo que se encuentren muy bien. Pues bien, jóvenes, estamos aquí de nuevo, comenzando de nueva cuenta con nuestro aprendizaje a distancia. Vamos a continuar trabajando de la misma manera como lo hemos venido haciendo. Para el día de hoy vamos a comenzar con un tema titulado El imperialismo, que ustedes pueden seguir desde su casa con su libro de texto de historia a partir de la página 84, 85, 86, 87 a la 89. El aprendizaje esperado en este tema, jovencitos, nos dice que nosotros debemos reconocer las condiciones que motivaron el desarrollo del imperialismo. Y pues para cumplir con el aprendizaje esperado, pues debemos de recordar qué es el imperialismo. Ustedes recordarán que las potencias, los países europeos mayormente industrializados, llevaron a cabo esta práctica conocida como imperialismo, que es, que es cuando una nación poderosa se aprovecha de las naciones o de los pueblos más débiles para obtener de ellos recursos como materias primas, mano de obra barata y al mismo tiempo obtener un mercado en donde colocar sus propios productos que ellos mismos producen. A finales del siglo XIX hubo una enorme competencia entre las naciones europeas más industrializadas debido a la revolución industrial, valga la redundancia, para obtener estos territorios, aprovechándose de la debilidad de algunas naciones y de los territorios aún no colonizados en África, Asia y todavía en parte de América. Eso es en sí lo que nosotros recordaremos como imperialismo, una práctica que llevaron a cabo las naciones europeas para someter a otros pueblos más débiles, tecnológicamente más atrasados y aprovecharse de sus recursos para poder desarrollar sus propias industrias de los países industrializados de que ya hablamos, que son los países europeos más poderosos del siglo XIX. Esto nos lleva, jóvenes, a otra interrogante que nos marca el aprendizaje esperado. ¿Cuáles fueron las condiciones que motivaron el desarrollo de esto que conocemos como imperialismo? Pues bien, si están siguiéndome con su libro, vamos a encontrar que existen dos factores que motivaron que se desarrollara aún más el imperialismo. El primero son las nuevas fuentes de energía de lo que se conoce como la segunda revolución industrial. Recuerden que en la primera revolución industrial la fuente de energía más importante fue el vapor, el uso del vapor para el movimiento de las máquinas. Pero a partir del uso del vapor se desarrollaron otras tecnologías y que a la par de estos avances tecnológicos darían pie a lo que se conoce como segunda revolución industrial. En esta segunda revolución industrial aparecen nuevas fuentes de energía diferentes a las del vapor. A mediados del siglo XIX comienza un periodo que se caracteriza por el uso de nuevas fuentes de energía, como el gas, el petróleo y la electricidad. También materiales como el acero, productos químicos como por ejemplo la dinamita, de sistemas de transporte como el automóvil y el avión y de sistemas de comunicación como el teléfono. Si se dan cuenta, jóvenes, representan grandes avances tecnológicos que van a desarrollar aún más la búsqueda de materias primas y de fuentes que permitan aprovechar más estas tecnologías, la energía que se requiere y que se encuentran en países ricos en recursos naturales, que son lo que buscan los países imperialistas. Bien, eso es por un lado. Por otro lado, tenemos
la idea de progreso de la filosofía positivista y el desarrollo de la ciencia moderna. Este es otro factor que viene también a transformar esta época de grandes cambios en las que el imperialismo va a ser la bandera de los países europeos porque a través de él van a pretextar llevar el progreso y el avance tecnológico al resto del mundo. Aquí aparece, además de la electricidad, el petróleo, que viene a sustituir al carbón como combustible básico en casi todos los campos de la industria, jóvenes. Asimismo, este petróleo viene a desarrollar otro increíble combustible que a la fecha es muy importante, que conocemos como la gasolina. También derivados del petróleo vienen los plásticos y otros materiales. Con el petróleo finalmente se inicia una nueva era, la de la motorización a gran escala, o sea, el uso de vehículos que se mueven a través del motor de combustión interna. La invención de este primer motor que viene a cambiar muchas cosas en la vida de los seres humanos, imagínense nada más el automóvil, entre otros, dio pie al surgimiento de la industria automotriz y a la popularidad de los automóviles. Pero bien, jóvenes, todo este auge tecnológico del que estamos hablando, de todos estos avances científicos y aplicados a la producción y a los medios de transporte, no es una simple coincidencia, viene acompañado también del desarrollo de nuevas ideas de progreso a través de la filosofía y el desarrollo de la ciencia moderna mediante la consolidación de los valores derivados del pensamiento ilustrado. Ustedes recuerdan la ilustración, un movimiento también filosófico y del pensamiento que viene a motivar el desarrollo de la humanidad y obviamente también de la ciencia y del desarrollo industrial. Estas ideas filosóficas fortalecieron el racionalismo, o sea, la forma coherente de pensar que tenemos los seres humanos, y viene a desarrollar la fe en el progreso que tienen las personas, viene a dar una muy importante motivación a todas las gentes que al ver cómo la ciencia y la tecnología solucionan grandes problemas de la vida hasta entonces, pues la gente se siente motivada y confiada en el desarrollo científico y de la ciencia. Empiezan a tener una actitud positiva y optimista sobre la capacidad del ser humano para conocer y transformar el mundo. Estas ideas nuevas filosóficas vienen a apoyar a la ciencia. Se convierte las dos cosas en un método único de conocimiento que lleva a ajustarse a ciertos sistemas para obtener resultados más controlables. A esto lo llamamos ciencia y progreso. Ambos conceptos se vuelven uno solo. La gente al creer en el progreso viene a significar que también los seres humanos tenemos la certeza y la fe en el mismo ser humano, que marchamos hacia adelante para alcanzar un destino mejor. Esa era la forma de pensar en esa época, había mucho positivismo. De hecho, esta ciencia y filosofía la conocemos como positivista. Y tiene obviamente grandes pensadores que vamos a nosotros a estudiar y a trabajar en este tema. Tenemos primero que nada al filósofo francés Augusto Comte. Este filósofo es el desarrollador del positivismo, corriente filosófica que afirmaba que el único conocimiento es el científico, que también incluía a las ciencias sociales. Así, la ciencia y el progreso se establecieron como paradigmas. Un paradigma es un ejemplo o modelo propuesto para explicar el mundo. La ideología de este filósofo se suma a la ideología del liberalismo económico que también estudiamos durante el tema de la ilustración, jóvenes, ustedes recuerdan. Y que esta filosofía predomina aún en todo el mundo occidental. A este filósofo le seguirían otros importantes pensadores como el inglés Herbert Spencer,
quien hizo una interpretación muy atinada de las teorías de Charles Darwin y destacó el proceso evolutivo de las sociedades humanas con base en la supervivencia de los más aptos. Después vendrían las ideas de George Wilhelm, quien buscó unir dos doctrinas que habían conducido el pensamiento occidental, la griega de Aristóteles y Platón, que buscaba determinar la sustancia que constituye la naturaleza, y la moderna, establecida por René Descartes, que intentaba comprender el espíritu y la conciencia. Al hacer esta síntesis, este hombre, este filósofo Wilhelm, creó la naturaleza del espíritu, en la que unía los opuestos, la realidad con la conciencia, los sentidos con la razón, lo finito con lo infinito. Fíjense qué complejo. A Dios con su creación, y lo hizo mediante algo que se conoce como dialéctica. La dialéctica es un planteamiento filosófico que tiene el siguiente esquema. Número uno, supone una afirmación o tesis. Número dos, a la primera tesis se opone un opuesto o una antítesis. Y número tres, de los pasos anteriores surge una nueva propuesta o síntesis. Como pueden ver, jóvenes, este señor Wilhelm es el creador de un método para obtener conocimiento. No podemos dejar pasar, jóvenes, a otro muy importante pensador de esta época, conocido como Carlos Marx. Karl Marx. Es para él la historia del ser humano es una sucesión progresiva de modos de producción, es decir, de diversos sistemas económicos con lo que aprovecha su entorno. El ser humano aprovecha su entorno, a lo que hoy conocemos nosotros como trabajo. Y en cada una de estas sistemas o etapas predomina una clase social determinada, según Marx. Según él, la clase dominante es la que poseía los medios productivos y entraba en conflicto con la clase desposeída. A eso él lo llamó conciencia de clase, o lo que se conoce como lucha de clases. Él es el creador del socialismo, de lo que hoy conocemos como comunismo, y en muchos países del mundo es un sistema político, económico, de gobierno. El creador de todo esto es este señor Carlos Marx. Y por último, jóvenes, tenemos a el filósofo Friedrich Nietzsche, quien criticó los ideales culturales, religiosos y filosóficos ya establecidos y planteó un nuevo concepto al que llamó el superhombre. Él, junto con Marx, jóvenes, junto con Marx, desde una postura distinta y a veces contraria, propuso una forma diferente de ver el mundo, haciendo un juicio a lo establecido. La influencia de ambos filósofos fue tan profunda que marcó los hechos históricos posteriores a su obra desde todos los ámbitos. Estos señores con su pensamiento vinieron a revolucionar muchas consideraciones que hasta ese entonces se mantenían, como por ejemplo el poder de la religión sobre el actuar de muchas personas. Estas personas, Karl Marx y Friedrich Nietzsche, buscaban la liberación del hombre y de los preceptos religiosos que lo ataban y no le permitían progresar, según ellos. Ellos son los creadores, en este último, Karl Marx es el creador del socialismo y comunismo, como ya lo mencionamos. Pues bien, jóvenes, para finalizar ya con este tema del imperialismo, pues hay que recordar todo lo que hemos visto, la aparición de nuevas fuentes de energía como la electricidad y el petróleo, las nuevas ideas filosóficas y quiénes fueron estos filósofos que las promovieron y que fueron a la par del progreso científico y tecnológico. Y por último, podemos decir que el desarrollo de todo este conocimiento científico y filosófico y sociológico podemos decir que trajo grandes transformaciones que fueron resultado, entre otras condiciones, del gran avance técnico que había generado la economía basada en el progreso de la industria a partir de la primera revolución industrial con el vapor. Como han visto, jóvenes, la idea de este progreso se extendió a varios campos del conocimiento a través de la filosofía y marcó el comportamiento y los actos
de una clase social que ya hemos estudiado también, conocida como burguesía capitalista. Esta clase social, la burguesía, la utilizó para justificar la acumulación de riqueza y el dominio de otros pueblos a través del imperialismo. Justificado todo esto porque, según ellos, estaban llevando el progreso, la ciencia y la tecnología a otros pueblos que estaban más atrasados. Bien, con esta reflexión podemos finalizar este tema, jóvenes, sin antes recordar las actividades que vamos a realizar para reforzar este tema. Pongan atención.